Castigador, un abanderado de la venganza, enfrenta al jefe de la mafia, que luego reaparece como Jigsaw, un villano psicótico con un ejército a sus órdenes. ¿Podrá acabar con ellos? Es un día de gran importancia en el mundo del crimen organizado, ya que se lleva a cabo la celebración del temido y respetado jefe de la mafia, Gaetano Cesare. Observamos cómo Billy Russotti ingresa al recinto con su compañera. Mientras tanto, a las afueras de la fiesta, el agente Safiotti se encuentra conversando con su compañero, el agente Soap. Con un semblante preocupado y una voz baja, Safiotti le comenta a Soap que el capitán debió haberlo enviado con un grupo mucho más numeroso, tal vez con 30 o incluso 40 hombres. Sin embargo, la realidad es que solo se encuentra allí con él, lo cual lo hace sentir vulnerable y expuesto ante la situación. Soap, por su parte, mantiene una actitud optimista y sugiere que tal vez hoy sea el día en que finalmente salga a la luz, aunque realmente cree que esto podría suceder en cualquier momento durante la celebración. Safiotti no puede evitar cuestionarle qué planea hacer si realmente eso llega a ocurrir. Con una calma sorprendente y una determinación palpable en su voz, Soap responde que simplemente lo arrestará. Ante esta afirmación decidida e inesperada, Safiotti, señal de duda, inquiere. Supongamos que logras arrestarlo. ¿Por qué lo harías? Soap no titubea al dar su respuesta. Lo haría porque inflige a esos desgraciados un sufrimiento inimaginable, algo tan horrible que ellos mismos solo podrían concebir en sus peores pesadillas. Por otro lado, al llegar a la lujosa fiesta que ha sido organizada en honor a Gaetano Cesare, Nicky se dirige a Billy con un tono de preocupación y le aconseja que debe mantener la calma en todo momento. Sin embargo, Billy, con una actitud bastante confiada y despreocupada, le asegura a Nicky que no tiene intención de causarle un infarto ni de ponerlo en una situación de estrés extremo. Con una sonrisa irónica y un tono relajado, le pide que se tranquilice y no se preocupe tanto por lo que está a punto de suceder. Al ingresar al espléndido salón donde se lleva a cabo la celebración, Billy instruye a su compañera para que se retire. Una vez dentro del salón, Billy se encuentra cara a cara con Cesare y los demás asistentes de la fiesta, quienes lo observan con curiosidad. Gaetano Cesare, el temido jefe de la mafia, lo recibe con una expresión seria pero cordial. Cesare le informa que ha manejado la situación del testigo de manera impecable, con una eficacia que solo él puede lograr en este oscuro mundo del crimen organizado. Para demostrarlo, le entrega un sobre cuidadosamente sellado que contiene su pago por los servicios prestados. Billy, en respuesta a este gesto de Cesare, le dice que no se preocupe por nada y añade un comentario halagador sobre su apariencia, mencionando que luce muy bien a pesar de las circunstancias. Sin embargo, ante este cumplido aparentemente inocente, Cesare replica con sinceridad que no es así. Revela que realmente está mal de salud y su voz refleja una preocupación latente por su estado físico. Además, menciona que ha venido específicamente para discutir un asunto privado relacionado con el muelle. Billy, con un tono serio y directo, le informa a Cesare que su amigo Cristo está a punto de traer un embarque muy importante y debido a la naturaleza delicada de esta operación, necesita protección. Consciente de los riesgos que esto implica, Billy se compromete a asegurarse de que su amigo de aduana, un hombre llamado Simon, esté presente esa misma noche para ayudar con el proceso y garantizar que todo transcurra sin inconvenientes. Además, menciona que los miembros del sindicato tendrán la oportunidad de descansar y ellos podrán disfrutar de una considerable ganancia, ya que se espera que obtengan unos 10 millones de dólares a partir de este negocio. Cesare, mostrando interés y curiosidad por la situación, pregunta con voz inquisitiva qué es exactamente lo que contiene el embarque que están esperando. Billy, manteniendo un aire de misterio, responde que no lo sabe con certeza en este momento. Sin embargo, ha escuchado rumores y parece ser que se trata de un arma biológica. Esta revelación provoca una reacción en Cesare, quien asiente lentamente mientras afirma que algo así ya lo suponía. Luego, especula sobre la posibilidad de que este cargamento esté destinado a algún tipo de operación relacionada con los árabes en Queens. Billy, tratando de tranquilizar a Cesare y demostrarle que tiene todo bajo control, asegura con firmeza que Cristo ha garantizado su salida segura de la ciudad una vez que el embarque haya sido entregado. Cesare, con una mirada seria y autoritaria, advierte a Billy que ellos, como organización, no se involucran en esos asuntos. Sin embargo, Billy no se deja intimidar y le recuerda a Cesare que no debe olvidar que él es quien genera la mayor cantidad de dinero. Subraya que no es tonto y sabe cómo manejar sus propios intereses. Esta afirmación provoca una reacción en Cesare, quien, con un tono burlón y despectivo, responde diciéndole a Billy que parece haber perdido la cordura, al igual que su hermano, el loco de Jim. Con un aire de desprecio, sugiere incluso que podría haber hecho encarcelar a ambos por sus acciones imprudentes. Ante esta provocación, Billy se siente ofendido y amenazado. Con una voz firme y decidida, lo amenaza diciendo que si menciona nuevamente a su hermano Jim, jurará que habrá consecuencias serias. Por ello, la tensión en el ambiente se intensifica cuando los hombres de Cesare, al ver la escalada de la discusión, intervienen rápidamente apuntándole con sus armas a Billy, para asegurarse de que no haya más desavenencias. En medio de este clima tenso, Nicky decide intervenir pidiendo calma entre todos los presentes, intentando apaciguar los ánimos antes de que la situación se convierta en un completo caos. Finalmente, Cesare les informa con un tono autoritario y dominante que ofrecerá una gran cena en honor a todos los presentes y necesita que todos se calmen para disfrutarla
funciona adecuadamente. Esto parece ser un intento de restablecer el orden y suavizar las tensiones acumuladas durante la conversación. Una vez que Cesare se aleja del grupo con un aire triunfante, Billy se vuelve hacia Nikki y le confiesa en voz baja que no tiene ninguna intención de cenar con ese viejo enfermo. Todos los miembros del grupo se encuentran reunidos en la lujosa cena, disfrutando de la comida y la compañía, cuando de repente las luces del lugar se apagan de forma inesperada y súbita. Un silencio inquietante llena la habitación, creando una atmósfera de tensión y confusión. En ese instante aparece Frank Castle, un hombre formidable y temido, con una bengala en mano que ilumina su figura poderosa. Sin dar tiempo a que alguien reaccione de manera fulminante y calculada, acaba con Cesare de un solo golpe preciso. La sorpresa y el miedo se apoderan de los presentes mientras Frank procede a eliminar brutalmente a todos los demás que están sentados alrededor de la mesa. La escena es caótica, los gritos y el descontrol llenan el aire mientras Frank avanza con una determinación implacable, deshaciéndose de cada uno de ellos con una eficacia que deja a todos atónitos. Posteriormente, irrumpen hombres armados que intentan hacer frente a la situación. Sin embargo, para Frank no representan un desafío significativo. Con movimientos ágiles y precisos, se deshace de ellos también, mostrando su habilidad excepcional para llevar a cabo su labor como justiciero. Este hombre realmente sabe lo que hace y no muestra ningún tipo de compasión en su misión. Mientras tanto, en el piso superior, Billy y Nikki observan la escena con horror desde su posición. Al ver a Frank en acción, deciden huir despavoridos. En un momento dado, durante el caos que se desata en la cena, uno de los hombres armados dispara hacia Frank en un intento desesperado por detenerlo. Sin embargo, él responde rápidamente y elimina al atacante sin dificultad alguna. Su reacción es tan rápida como letal. Tras salir del lugar donde ha tenido lugar esta masacre repentina, Frank se encuentra con el agente Safiotti. Este lo apunta con un arma en el momento preciso de su salida, intentando detenerlo antes de que pueda escapar o causar más estragos. Ante esta situación, Frank levanta las manos en señal de rendición, mostrando que está dispuesto a cooperar por el momento. Safiotti le informa a Frank que Billy Russotti ha logrado escapar de manera astuta y rápida. Le entrega unas llaves y le indica que debe marcharse en una camioneta gris que se encuentra estacionada no muy lejos de allí. Además, le sugiere que debería dirigirse al muelle. Una vez que Frank se aleja rápidamente, Safiotti siente la frustración acumulada en su interior y, en un momento de impotencia, se golpea la cara con la mano en un gesto que refleja su decepción por cómo han salido las cosas. No puede evitar pensar en lo desastroso que ha sido el desarrollo de los acontecimientos. Al dirigirse hacia el agente Soap, este lo observa con curiosidad y preocupación. Soap, con una mirada inquisitiva, le pregunta qué ha sucedido exactamente durante toda esta confusión. Safiotti, sintiendo la presión del momento y la necesidad de cubrirse las espaldas, decide inventar una historia sobre cómo el Polisher lo desarmó repentinamente, lo apuntó con su arma y se llevó la camioneta sin dejarle opción alguna para actuar. Sin embargo, Soap no parece satisfecho con esa explicación tan poco convincente. Con una mirada desconfiada, le interroga sobre dónde demonios estaba durante todo ese tiempo, cuestionando su ausencia en un momento tan crucial. A pesar de la insistencia de Soap, Safiotti opta por ignorar la pregunta y evitar profundizar en el tema. Billy Russotti llega a su escondite secreto, que se encuentra estratégicamente ubicado en una planta de reciclaje. Este lugar, lleno de maquinaria pesada y montones de chatarra, es el refugio perfecto para sus actividades clandestinas. Acompañado de sus hombres leales, Billy se siente seguro en este entorno que le permite operar lejos de las miradas indiscretas. Al mismo tiempo, desde la distancia, Frank observa con atención cada movimiento desde su camioneta, intentando recopilar información y evaluar la situación en la que se encuentra. Por otro lado, el agente Miller se encuentra en posición privilegiada para escuchar atentamente la conversación que mantiene Billy con su grupo. Esto es posible gracias a que Nikki ha logrado infiltrarse en la organización de Billy, actuando como un agente encubierto. Nikki juega un papel crucial al proporcionar a Miller detalles sobre las interacciones y planes de Russotti. Durante esta conversación, uno de los hombres más cercanos a Billy, llamado Pizzi, no puede evitar expresar lo mucho que lo siente por lo de su familia. Sin embargo, Billy lo interrumpe con una respuesta decidida y firme. Le dice a Pizzi que ya era hora de que él asumiera el control total. Con una actitud resuelta, añade que Polisher había hecho lo necesario para evitar que él se ensuciara las manos. En ese preciso momento, otro de los hombres que forman parte del equipo de Billy, conocido como McGinty, hace su entrada en la planta de reciclaje. McGinty llega acompañado de dos colegas más. Al verlos entrar, Billy, con una mirada inquisitiva y algo desconfiada, pregunta en voz alta quiénes son esos individuos que han llegado a su escondite. McGinty, con confianza y seguridad en su tono, responde que se trata de sus colegas, enfatizando que son personas altamente competentes y capacitadas para manejar cualquier situación que pueda surgir. Aprovechando el momento, Billy decide tomar la iniciativa y le instruye a Pizzi que le traiga dinero para poder llevar a cabo sus planes. Sin embargo, Pizzi, con un aire de preocupación en su rostro, le informa que no queda mucho efectivo disponible en sus reservas. La sorpresa se apodera de Billy al escuchar esto. Le recuerda a Pizzi que habían recolectado la impresionante suma de $200,000 provenientes de una construcción reciente. Nikki, quien ha estado escuchando la conversación, decide intervenir para aclarar lo que ha sucedido con el dinero.
Con una actitud calmada pero firme, Nikki explica que tuvo que lavar el dinero en el club de las chicas por orden directa de Billy. Con un ligero tono reprochador en su voz, le pregunta si acaso lo ha olvidado. Billy, con una mirada decidida y un tono de voz autoritario, le pide a Nikki que le traiga el dinero para mañana, y Nikki asiente con la cabeza en señal de conformidad y compromiso. Luego de esta interacción, Billy se vuelve hacia McGinty y le encarga un trabajo específico. Le indica que se trata de 20 rollos de $100,000 cada uno. Billy le ordena a McGinty que se dirija al puerto para realizar la entrega del dinero. La tarea no es sencilla, ya que implica atravesar la reja de seguridad del lugar, lo que podría representar un riesgo significativo si no se maneja adecuadamente. McGinty acepta el desafío sin dudarlo y se prepara para llevar a cabo la misión asignada. Sin embargo, antes de que se marche, él y sus hombres comienzan a subir las escaleras. En ese momento, Pitsy, quien ha estado observando toda la situación con creciente inquietud, le pregunta a McGinty a dónde demonios va en este momento. McGinty, sin perder su confianza habitual, responde que sería mucho más conveniente utilizar el techo en lugar de la puerta principal para llevar a cabo su plan. Esta estrategia podría ofrecerles una vía más discreta y menos arriesgada, a lo cual Pitsy replica con incredulidad que está completamente loco. Mientras avanza por el interior, en ese preciso instante Frank se topa de frente con Nikki, quien está saliendo del baño. La sorpresa es mutua, y sin dudar ni un instante ante la situación inesperada, Frank levanta su arma y le dispara a Nikki. El sonido del disparo resuena en el aire, marcando un momento crítico en esta confrontación. El sonido alerta a Billy, quien se pregunta qué ha ocurrido. El agente Miller informa a los demás que Nikki ha resultado herido. Mientras tanto, Pitsy le comunica a Billy que tiene la intención de investigar qué ha sucedido. En ese preciso instante, Frank, que se encuentra en la parte superior del lugar, lanza a Pitsy desde arriba. De repente aparece el hijo de Pitsy y Billy. Frank, sin vacilar, arroja a Billy hacia la máquina de trituración de vidrio. Billy, en medio del caos, le grita a Frank que se pudra. Sin embargo, Frank no muestra compasión y enciende la máquina con determinación. A continuación, el hijo de Pitsy empieza a disparar con furia, mientras los hombres de Billy llegan al lugar también disparando. Se desata un enfrentamiento intenso y caótico. Las balas vuelan por todas partes y la tensión se siente en el ambiente. A pesar de la adversidad y del número abrumador de oponentes, Frank demuestra su habilidad y logra acabar con la mayoría de los hombres involucrados en el conflicto. Una vez que el tumulto comienza a calmarse, Frank se dirige hacia donde está Nikki. Al llegar, realiza un descubrimiento sorprendente. Nikki tenía un micrófono escondido en su vestimenta. Esta revelación lo lleva a asumir que Nikki era un agente del FBI encubierto. En ese momento, varios agentes del FBI irrumpen en el lugar, llevándose a todos los que quedan vivos tras el enfrentamiento. Mientras tanto, Frank se aleja hacia su guarida, con una expresión sombría que revela su afecto por haberle quitado la vida a Nikki, sin haber sabido nunca que era un agente del FBI. Los agentes se encuentran en la trituradora de vidrio, realizando una exhaustiva revisión del lugar. El agente Miller, con una evidente expresión de dolor en su rostro, examina el cuerpo de Nikki con sumo cuidado. En medio de esta labor, uno de sus compañeros informa que ha encontrado a una persona viva. Se trata de Billy, quien ha quedado con el rostro completamente desfigurado. Al día siguiente, se lleva a cabo el funeral de Nikki, y Frank, desde la distancia, observa la escena con atención. Durante la ceremonia, los compañeros del fallecido Nikki expresan sus condolencias a su esposa e hija. En ese momento, el agente Paul se dirige al agente Miller y le pregunta quién fue el responsable de arriesgar al agente Nikki. Miller responde que no fue culpa de nadie. Nadie podía prever que Frank interrumpiría su cacería. Además, menciona que Nikki había enviado un mensaje en el que advertía sobre un acontecimiento importante y había solicitado a Seguridad Nacional que mantuvieran vigilancia las 24 horas sobre Billy. Justo cuando estaban a punto de averiguar qué estaba sucediendo, Nikki perdió la vida y nadie está más furioso que él por lo ocurrido. Ante esto, Paul le pregunta por qué no están buscando a Frank. Miller le responde que hay una verdadera amenaza nacional y, hasta donde él sabe, esa situación es más prioritaria que la captura de Frank antes de marcharse. Luego, Paul se dirige a la esposa de Nikki y le asegura que se encargará de atrapar al asesino. Mientras tanto, la niña observa a Frank desde lejos. Frank se dirige a la tumba de su esposa e hijos, recordando aquel trágico momento en el que un corrupto ejecutivo ordenó el asesinato de su familia. Milagrosamente logró escapar con vida y juró castigar a los responsables de tan atroz crimen. Por otro lado, Paul se encuentra en el comando, donde informa a los demás agentes que en el transcurso de 4 años, el Punisher ha generado un caos sin precedentes y que ellos no han podido hacer nada al respecto. Uno de los agentes le responde que están completamente abrumados por el trabajo, como bien puede observar, y que sus compañeros le han notificado sobre una amenaza que pesa sobre la ciudad. Los neoyorquinos están preocupados y Paul sabe exactamente a qué se refiere. Todos sus hombres están esforzándose por descubrir lo que su difunto colega había encontrado antes de perder la vida. Tal vez si los federales permitieran que la policía estuviera al tanto de sus operaciones de vez en cuando, podrían prevenir situaciones como esta. Enfurecido, Paul replica que eso es una falacia y cuestiona qué hubiera sucedido si uno de sus hombres hubiera sido encontrado en un estanque de sangre. Seguramente estarían derribando todas las puertas de la ciudad para obtener respuestas. Finalmente, el agente Paul Budiansky se une al equipo
grupo de tareas castigador de la policía de Nueva York, colaborando con Soap para llevar ante la justicia a Castle. Al ingresar al lugar donde se encuentra Soap, este último le comenta que el capitán le había informado sobre su llegada y se presenta cordialmente. Paul, sorprendido, observa un cuadro y le pregunta a Soap si posee un título en psicología conductual. Soap, con una sonrisa, le responde que no es sorprendente para él, aunque a todos los demás sí les resulta asombroso. Paul, intrigado, inquiere sobre la razón de su presencia allí. Soap explica que esa es la zona cero. Ha seguido los pasos de Frank durante los últimos 5 años, documentando cada homicidio y recolectando información sobre todos sus conocidos. Soap menciona que hace 6 años Frank era instructor de fuerzas especiales, un hombre de familia ejemplar. Un día llevó a su esposa e hijos de paseo y por caprichos del destino se convirtieron en testigos de una ejecución. Frank sobrevivió a esa experiencia traumática y desde entonces ha eliminado a todas las familias del crimen que se han cruzado en su camino. Actualmente está muy cerca de atraparlo. Lo único que se interpone es la mala suerte, aunque presiente que esa situación está a punto de cambiar. Ha estado esperando a alguien como Paul para ayudarle. Soap le sugiere que revise algunos de los archivos y se familiarice con ellos. Paul le pregunta en qué cajón están los supuestos homicidios de Polisher. Soap responde que esos casos están dispersos en todos los cajones. Paul se sorprende ante la magnitud del asunto, ya que son muchos cajones para revisar. Por otro lado, en la guarida de Frank, su amigo Microchip le entrega un arsenal de armas. A continuación, Frank le ofrece un bolso repleto de dinero. Microchip, sorprendido, comenta que la suma es considerable, a lo que Frank responde que debe tomarlo como su jubilación anticipada. Microchip, preocupado por su amigo, le dice que comprende que el asunto con los federales lo ha consumido, pero eso no justifica que deba marcharse. Asegura que todos cometen errores y que en toda guerra existen daños colaterales. Él lo sabe muy bien. Sin embargo, Frank se siente abrumado por el peso de sus acciones y le recuerda a Microchip que asesinó a un agente en el campo, uno de los buenos que además tenía familia. Ante esto, Microchip intenta consolarlo, afirmando que Frank no sabía lo que sucedería. A pesar de sus intentos de apoyo, Frank le pide amablemente que lo deje solo. Mientras tanto, Billy se reúne con sus hombres y pregunta por la ubicación de Nicky. Pitsy le informa que Nicky ha muerto y añade que era un soplón de los federales. Relata que las autoridades registraron su casa, pero no hallaron señales de la llave de la caja. Ante esto, Billy pregunta si Nicky tiene algún familiar, a lo que Pitsy responde que ha averiguado que tiene una esposa y una hija. Inmediatamente, Billy le ordena que investigue más al respecto. Más tarde, llega un médico. Billy le comenta que los médicos de la clínica donde estaba no tienen información sobre su estado. El doctor le pregunta por qué eligió esa clínica en particular, y Billy le explica que el seguro le indicó que le faltaba un pago para continuar con el tratamiento. El médico, con seriedad, le advierte que antes de proceder es fundamental que comprenda la gravedad de sus heridas al momento de su llegada. Estadísticamente, no debería haber sobrevivido. Sus músculos, tendones y estructura ósea han sido devastados. No queda ni un centímetro de piel intacta. Ante esta revelación, Billy solicita que le quiten el vendaje, revelando un rostro irreconocible y profundamente desfigurado. Luego, les pide a sus hombres que se retiren, ya que desea hablar a solas con el médico. Los hombres regresan y se sorprenden al encontrar al médico muerto. Billy se dirige a sus hombres y les advierte que no habrá más distracciones. Está decidido a concentrarse en sus objetivos, recuperar el dinero y destruir a Frank Castle. El hijo de Pitsy interrumpe diciendo que Frank ha acabado con 30 hombres. Se pregunta cómo podrán enfrentarlo antes de ser asesinados. Billy responde con firmeza que su hermano se encargará de eso. El hijo de Pitsy se refiere al hermano de Billy como el demente Jim, pero Billy se enfada y lo amenaza diciéndole que no vuelva a decir que su hermano es demente. Después de esto, Billy se refiere a sí mismo como Jigsaw, porque los puntos de sutura en su rostro se asemejan a las piezas de un rompecabezas. Frank se encuentra afuera de la escuela donde estudia la hija del difunto Nicky. La observa junto a su madre, lo que despierta en él una profunda sentimentalidad por las acciones que llevó a cabo en el pasado. En otro lugar, en el hospital psiquiátrico, se encuentra Jim. Billy y sus hombres llegan con la intención de llevárselo, eliminando a todos los que se interpongan en su camino, y luego Jim ataca al enfermero que lo estaba atendiendo. Mientras tanto, Frank está fuera de la casa de Angela, la esposa del fallecido Nicky. Allí se encuentra su hija, y él decide acercarse para hablarle. Sin embargo, en ese preciso instante, Angela aparece y lo apunta con un arma. Tras reconocerlo, le pregunta qué hace allí y por qué se atreve a presentarse. Angela nota una maleta que Frank lleva consigo y le pregunta sobre su contenido. Él le explica que desea ayudarla. Ella, indignada, le responde que no tenía derecho a dispararle a su esposo a sangre fría y luego presentarse con dinero. Frank defiende su intención diciendo que es para su hija, pero ella replica preguntándole quién lo castiga a él por sus acciones. En un momento de tensión, Frank le pide que le dispare. Sin embargo, justo entonces llega su hija, lo que provoca que Angela le exija a Frank que se marche de inmediato. Billy establece un acuerdo con unos negociantes con respecto al material biológico que será traído a la ciudad. Les ordena que lo vendan a los árabes de Queens, argumentando que los puertos están saturados de agentes de seguridad y que se requiere dinero para mantener el control sobre la situación. Frank le comunica a Microchip su decisión de abandonar la ciudad sin intención de regresar. Microchip, preocupado, le sugiere que las cosas no han salido como esperaba con Angela. Le insta
a reconsiderar su decisión, advirtiéndole que Billy no dudará en perseguir a la familia de Donatelli en busca de venganza. Estas palabras logran convencer a Frank, quien determina que Billy será el último en su camino y que pondrá fin a todo esto. El castigador sigue la pista de McGinty, quien se encuentra robando una tienda junto a sus cómplices. Al mismo tiempo, Soap y Paul se dirigen hacia los delincuentes. Frank elimina a los hombres que acompañan a McGinty y le dispara en las rodillas, dejándolo incapacitado en el suelo. A través de la intimidación, Frank logra obtener información valiosa y descubre que Billy y sus hombres planean ir a la casa de Angela para recuperar el dinero que se le entregó a Nikki. Posteriormente, Frank acaba con McGinty. Soap y Paul llegan al lugar y encuentran a McGinty sin vida. En consecuencia, arrestan a Frank. Este les informa que Billy ha ido tras la familia de Nikki, lo que lleva a Paul a enviar una patrulla para verificar la situación en la casa de Donatelli, con el deseo de convertirse en el nuevo castigador. Cuando el coche patrulla no responde, Paul decide investigar por su cuenta, pero es capturado por Tinta y Pitsy. En un giro inesperado, Soap libera al castigador, quien rápidamente se enfrenta a Tinta y Pitsy y acaba con ellos antes de llevarse a la esposa y la hija de Nikki para protegerlas. Paul procede a arrestar a Billy y a Jim tras un breve tiroteo. Billy y su hermano negocian con el agente del FBI, Miller, en busca de su liberación, ofreciendo entregar a Christo Bulat, el contrabandista involucrado en la venta de un arma biológica destinada a terroristas árabes en Queens. En un momento de tensión, Billy amenaza al agente, afirmando que posee información sobre un plan que podría acabar con media ciudad y que no permitirá que esto se detenga. A los hermanos se les concede inmunidad, además de los 12 millones de dólares que Bulat estaba dispuesto a pagar por el uso del puerto controlado por Billy, así como un archivo relacionado con Microchip. Durante el proceso de negociación, los agentes logran arrestar a Bulat y a todos sus hombres. Sin embargo, Bulat lanza una amenaza a Billy, advirtiéndole que su padre irá tras él. En un giro violento de los acontecimientos, Billy y Jim toman como rehén a Microchip, matando a su madre en el proceso. Mientras tanto, en la guarida de Frank, llega Carlos, un aliado de Microchip, quien se encarga de proteger a Angela y a la niña. Cuando Frank finalmente llega a la casa de Microchip, se encuentra con un escenario desolador. Todo está desordenado y la madre de Microchip yace muerta. Por otro lado, Billy y Jim vuelven a tomar como rehenes a los Donatelli después de haber causado heridas críticas a Carlos. Frank llega tarde a la guarida y se enfrenta al doloroso espectáculo de encontrar pruebas del robo perpetrado y ve a Carlos gravemente herido. Frank se dirige a la iglesia y conversa con el sacerdote Mike, un antiguo amigo. Durante su diálogo, Mike confiesa que ha estado alejado del seminario, a lo que Frank le recuerda que no ha asistido desde el funeral de su familia. Intrigado, Mike le pregunta por qué se ha distanciado y Frank responde que alguien debe castigar a los corruptos. Ante esta afirmación, Mike le advierte que así como juzga, también será juzgado y que con la vara que mida, él también será medido. Finalmente, le desea que Dios esté con él. Por otro lado, Billy se aloja en el Hotel Bradstreet, donde ha contratado a un pequeño ejército privado de criminales. En este contexto, Frank solicita la ayuda de Paul, quien informa al padre de Christo, Tiberio Bulat, sobre la ubicación de Billy. Los matones de Tiberio inician un tiroteo en el vestíbulo del hotel, lo que proporciona a Frank una distracción crucial. Castle aprovecha la oportunidad y entra por una ventana del segundo piso, desatando un tiroteo con los pistoleros a sueldo de Billy. Más tarde, Jim se enfrenta a Castle en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, al darse cuenta de que probablemente no sobrevivirá a la pelea, decide huir. Frank lo persigue y se encuentra cara a cara con él y con Billy, quienes amenazan a Microchip y a la niña a punta de pistola. En un tenso momento, Billy le ofrece a Castle una elección. Si él dispara a Microchip, entonces dejará libre a la niña. Valientemente, Microchip ofrece su vida para salvar a la joven. Sin embargo, Castle toma la decisión fatídica de dispararle a Jim. Como consecuencia trágica de esta acción, Billy asesina a Microchip. Enfurecido por la pérdida de su compañero y amigo, Frank arremete contra Billy en un ataque desenfrenado. Finalmente logra empalarlo con una barra de metal y lo lanza hacia un incendio cercano. Mientras Billy se consume en llamas, Castle, con serenidad, le dice: esto es solo el comienzo. En el exterior, Angela decide perdonar a Frank, quien a su vez se despide de Paul y de la familia Donatelli. Mientras Frank y Soap abandonan el lugar juntos, Soap intenta persuadir a Castle para que renuncie a su papel como vigilante, argumentando que ya ha eliminado a todos los criminales en la ciudad. Sin embargo, su perspectiva cambia drásticamente cuando es atacado por un asaltante asesino, quien rápidamente se convierte en otra víctima del castigador.